Los misterios más grandes de la arqueología. Es la ciencia que estudia civilizaciones antiguas a partir de los restos que quedaron atrás. La arqueología es crucial porque nos ayuda a echar un vistazo a la historia. Y es misteriosa también porque a veces nos ha enseñado cosas que desafían todo lo que sabemos. Hace a veces que nuestra cabeza reviente. A través de este top conocerás hallazgos y objetos que han contradicho todo lo que creemos acerca del mundo. Prepárate muy bien porque estos son los 7 misterios más grandes de la arqueología. La historia del objeto que abre las puertas a este top es espectacular. La primera noticia de su existencia data del siglo XV. Es decir, desde el año 1401 hasta el 1500. Pero incluso desde entonces, se calculaba que este misterioso libro tendría al menos un siglo de antigüedad. En el 1580, el emperador Rodolfo II de Habsburgo, regente, obsesionado con las ciencias ocultas, la magia y los misterios, adquirió un libro de procedencia desconocida por el precio de 600 ducados. Para que te hagas una idea del valor de esta moneda, el equivalente actual de un ducado vendría a ser 196 euros. Así que habiendo adquirido este libro a 600 ducados, el emperador pagó un equivalente a 117.600 euros actuales. Pero es un libro que no se puede leer nadie ni en el 1580, ni hoy en el 2023 ha podido. Pues el idioma en el que está escrito era y sigue siendo hoy, 443 años después, un absoluto misterio. Si tenemos en cuenta que lenguas y jeroglíficos de antigüedad extraordinaria han sido descifrados por completo, el hecho de que aún no se puede interpretar el texto de este libro es tan extraordinario como perturbador y, aún así, lo que te he dicho es apenas la punta del iceberg. Resulta que este ejemplar con 135 páginas, único en el mundo, pues no existe otro. Igual está lleno de enigmáticas ilustraciones. Por ejemplo, muestra plantas y hierbas que la ciencia botánica no ha descubierto. No solo eso, también aparecen especies animales extrañas e ilustraciones de cosas que parecen bacterias y microbios. Lo cual sería brutal, dado que aún estaba muchos siglos de inventarse el microscopio para verlas, conocido como el manuscrito de Voynich, el libro más extraño y misterioso del mundo. Ni siquiera un ejército de criptógrafos ha logrado entenderlo. Teorizan que fue escrito en un código que solo conocían muy pocas personas en su tiempo. Sofía es el nombre de una hermosa ciudad que funge como la capital de Bulgaria. Ahí, en un sitio arqueológico muy importante, descubrieron restos humanos de 700 años de antigüedad. Esos huesos mostraban algo absolutamente increíble.
Tenían estacas clavadas en el corazón y la garganta normalmente cuando se encuentran restos. Así es porque se creyó que en vida estas personas eran vampiros. Pero hay un problema. Esto demostraría que el vampirismo no solo es mucho más antiguo que Drácula, es decir, Vlad Tepes, sino además mucho más antiguo de lo que inicialmente se creía. Y también prueba que la gente en aquellos tiempos y en ese lugar del mundo le temía a los vampiros lo suficiente como para matar a estas personas. De hecho, en esta foto podemos ver la inmensa estaca horadada por el tiempo con la que atravesaron y dejaron clavada en muerte a esta persona, demostración clara de que quienes hicieron esto temían de verdad que reviviera. El hallazgo arqueológico que trepa hasta acá proviene de Chile, más precisamente de una zona desértica llamada Atacama, habiendo sido descubierto en el año 2003. Es el hallazgo más reciente de este top. Y durante mucho tiempo no pocas personas alrededor del globo pensaron que en Chile ni más ni menos se habían descubierto los restos de un ser extraterrestre. De hecho, gente muy seria entre ellos. Científicos pensaron que era en efecto los restos de un ser de otro mundo, con apenas 15,24 centímetros, un cráneo ovalado, semejantes facciones en su rostro y 10 costillas en lugar de 12. ¿Cómo no pensar que se trataba de un extraterrestre? Esto ameritó que se le realizase un estudio de ADN completo a la pequeña momia, lo que arrojó resultados que, si bien no fueron los esperados, son casi igual de espectaculares que los previstos. Para empezar, su ADN es humano. El esqueleto perteneció a una niña que se cree vivió aproximadamente en el siglo XVI, es decir, el año 1500. Se piensa que padecía de una enfermedad genética jamás registrada por la medicina, un mal terrible y absolutamente desconocido, el cual no sabemos si sigue por ahí presente o pertenece a toda esa colección de enfermedades misteriosas que pasaron a la historia. Por ejemplo, se sabe que en icebergs de miles de años, en la Antártida, hay congelados virus y enfermedades desconocidas en el caso de la momia de Atacama. Se considera que esta niña padeció un mal que afortunadamente quedó erradicado. Obviamente hay quienes siguen argumentando que este es el resto de un alienígena, pero por lo pronto y que se sepa, la ciencia ha hablado. El siguiente caso ha hecho que grandes arqueólogos peleen hasta la irreconciliación. No es para menos. Este descubrimiento, hecho en el año 1936 en Irak, lo cambiaría todo. En la colina de Kuyut Rawa, en las afueras de Bagdad, se encontró una tumba de piedra con objetos que datan de los tiempos de antes de Cristo, más precisamente 248 años antes. Entre recipientes misteriosos y figuras de arcilla consiguió una serie de jarrones pequeños. Para que te hagas una idea, el principal medía 14 centímetros de alto por 4 centímetros de diámetro. En el interior había un cilindro de cobre que daba la impresión de haber estado revestido por una fina capa de plomo.
En el año 1938, el señor William Koenig, al examinar los hallazgos de sus colegas iraquíes, identificó este objeto como una pila eléctrica. Imagínate la cara de piedra de los colegas de Koenig, quien encima era considerado el mejor arqueólogo de su tiempo, cuando dijo que el objeto que él tenía entre manos, construido de los tiempos de antes de Cristo, era una pila eléctrica. Los científicos entonces introdujeron un electrolito en el interior del objeto y lo conectaron a una lámpara que, aunque débilmente, se encendió. Por lo cual, si bien no se animaron a sentenciar que lo que tenían entre manos era una pila eléctrica, sí colocaron en el reporte final que se comportaba como una desde entonces. El tema se ha prestado para intensos debates que superaron incluso las fronteras de la ciencia arqueológica. Un ingeniero llamado Wheeler Gray replicó con materiales exactos la denominada pila de Bagdad. Para ello, de manera marcial, utilizó estrictamente los mismos materiales del objeto hallado en Irak y consiguió fabricar de manera casera una pila que generó entre 1 y 2 voltios, lo cual para muchos confirma que este objeto es una pila creada 1000 años antes de la aparición de la primera pila. Los dinosaurios existieron en la era mesozoica. Los últimos caminaron la Tierra hace aproximadamente 65 millones de años. Estas criaturas espectaculares partieron mucho. Para que te hagas una idea de la distancia de tiempo entre nuestra especie y la de los dinosaurios, el Homo sapiens surgió hace apenas 300.000 años. El misterio que se queda en este escaño nos lleva a lo profundo de Asia, más precisamente Camboya. Los templos de Angkor son el complejo de edificaciones religiosas más grande del mundo. Construcciones erigidas entre los años 1200 y 1300 después de Cristo por los gemelos de Baraja, también conocidos como reyes dioses. ¿Cómo se explica entonces que en este lugar existe esto? Se supone que el ser humano encontró el primer fósil de dinosaurio en 1677 recién, y aún así tuvo que pasar tiempo para que numerosos científicos ilustrasen qué aspecto tenían en vida estos animales. ¿Cómo es posible que estos nativos tuvieran una imagen tan clara de los dinosaurios en el año 12.000? Este es uno de los misterios arqueológicos más grandes en la historia. Año 1921, lugar, Suiza. Un minero llamado Tom Sweetlar hizo un hallazgo a 18 metros de profundidad. Consiguió el cráneo de un homínido primitivo, es decir, alguien que existió hace más de 100.000 años. En este caso, el homínido en cuestión, descubierto por el minero suizo, tenía entre 125.000 y 300.000 años. Como era el mundo hace 300.000 años, nadie lo concibe inconcebible. Es también que el cráneo de un homínido que caminó la tierra en aquellos tiempos
tenga un hueco de bala para que te hagas una idea de cómo luce un agujero de bala moderno. Aquí lo puedes ver. Arqueólogos se han roto la cabeza con este misterio. Está considerado uno de los más grandes del mundo y ya han sido descartadas varias teorías. No ninguna lanza hecha por el hombre podía ni puede hoy dejar un agujero tan preciso y pequeño en el cráneo de otro. Y si se sabe que el cráneo estuvo enterrado por docenas y docenas de miles de años. ¿Cómo se explica esto? ¿Quieres saber lo más increíble? Se han encontrado agujeros de bala también en otros cráneos antiguos, tanto de seres humanos como de animales. Pero como te dije, es un misterio que jamás ha sido resuelto, como otros misterios arqueológicos. Lo que se queda en este escaño del top no debería existir. Por eso ha puesto de cabeza la ciencia arqueológica y a todos aquellos quienes entienden lo espectacular que es este misterioso y perturbador hallazgo. La era precolombina refiere al continente americano antes del arribo de Cristóbal Colón, en el año 1492. En esos tiempos, el material que conocemos como cristal era absolutamente desconocido. Ni hablar de tener las delicadas herramientas mecánicas para trabajarlo, pulirlo, tallarlo y darle forma. El explorador británico Frederick Albert Mitchell Hedges se hallaba en un país del cual no suele escucharse mucho, precisamente en Punta Gorda, acompañado con expertos de la cultura maya, descubrió un complejo arquitectónico que bautizaron como Bandún, o por su traducción, la ciudad de las piedras caídas. Ahí hallaron una de las poquísimas cosas en la historia de la humanidad capaz de desafiar a la ciencia misma. 13 calaveras de cristal. Estas se vuelven más y más espectaculares conforme más se entiende sobre la imposibilidad de su creación en aquella era de la humanidad. Tanto ha sido así que han explotado graves peleas entre arqueólogos, porque al no poder resolver el misterio, hay quienes dicen que las calaveras de cristal de la era precolombina son una farsa. Acusación gravísima, ya que los museos más reputados e importantes del mundo exhiben estos objetos como reales. Los arqueólogos de esos museos, también entre los más reputados del mundo, aseguran sin atisbo de dudas que quienes dudan de esto debieran cerrar la boca. Si el vídeo te gustó, agradecería mucho que comentaras algo y le dieras pulgar arriba. Si no lo has hecho, ¿te suscribirías a este canal? Muchas gracias.